Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Ramadán Karim. Nos quedamos hablando en la ocasión anterior acerca de la rukhsa o permiso que Dios da a los viajeros para no ayunar. Y hoy nos encargaremos, inshallah, de lo mismo, pero en referencia a los enfermos. Seguramente hay algún enfermo entre nuestros espectadores. De cualquier forma, le deseamos que Allah le mejore la salud, inshallah. Assalamu alaikum, Sheikh Isa. Wa alaikum salam. ¿Cómo está, Ali? Si te parece, pues empezamos exactamente con este tema, ¿no? Es decir, ¿deben ayunar los enfermos? ¿En qué condiciones pueden no ayunar? Bueno, primero tenemos que decir que siempre que hablemos de enfermo, tenemos que ver enfermo en qué aspecto. Es decir, la persona que está enferma, sí, tiene un permiso de no ayunar. Y Allah Azza wa Jalla lo dice claramente en el Corán cuando dice وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا. Es decir, quien está enfermo, entonces فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى, debe compensarlo luego ayunando otros días. Pero, ¿qué es lo que se considera enfermo como para no ayunar? Es decir, tiene que ser una enfermedad que afecte al ayuno o que el ayuno afecte a esa enfermedad. Entonces, si es algo que está relacionado, evidentemente, el hecho de ayunar retrasa una recuperación o enferma a la persona o debilita a la persona, entonces en ese concepto se considera que esa persona tiene todo el permiso para no ayunar. Y aquí habría que ver entonces dos situaciones, y es si esa situación es una situación temporal o es una situación crónica, es decir, una enfermedad que lo atinge unos días, o es una enfermedad, bueno, ya crónica para toda la vida. ¿Qué pasa si una persona está enferma y llega Ramadán? ¿Es mejor que ayune o es mejor que no ayune? Allah da el permiso. Entonces, los sabios dicen que forzarse a uno mismo a ayunar y empeorar su propia salud o retrasar su curación, siendo que Allah le ha dado el permiso de ayunar, de desayunar, lo mejor es que no ayune. Porque evidentemente el Islam es una religión que cuida la salud de las personas. Entonces el concepto es que si está enfermo, entonces lo mejor es que no ayune. A algunas personas les cuesta mucho, han ayunado toda su vida, o el ayuno es algo que les gusta mucho, y cuando están enfermos se sienten que si no hacen el ayuno, no están haciendo Ramadán, y se sienten mal consigo mismos. Pero la verdad es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah ama que de la misma manera que se toman en serio sus obligaciones, si Allah da una facilidad o un permiso, que ese permiso sea usado. Entonces eso es lo que debería pensar el musulmán en esas situaciones en las que, a pesar de estar enfermo, quiere ayunar. ¿Qué es lo mejor en esa situación? Lo mejor es que si el ayuno le va a perjudicar su salud o le va a retrasar su curación, lo mejor es que no ayune. Debemos además destacar que aunque a menudo es el ayuno, el siam, lo que más destaca o lo que más se conoce tanto entre los musulmanes como entre los no musulmanes de Ramadán, no es ni mucho menos el único acto de adoración ni el más importante, aunque sí sea el más característico. Está la lectura del Corán, está el dhikr, están los salawat nafila, las oraciones suprerrogatorias, ¿no? Y en Ramadán, además, bueno, la oración de Tarawih, ¿verdad? El hecho de también juntarse en una mesa para comer y desayunar todos juntos es un acto que tiene que ver mucho con Ramadán. Sí, evidentemente el hecho de que una persona esté pasando por un momento o incluso tenga una enfermedad crónica y hubiera estado acostumbrado a ayunar, siente que algo del espíritu de Ramadán se le está pasando. Y la gente, y es normal que se sienta mal con eso.
Sin embargo, el musulmán debería reflexionar sobre que Allah le ha dado un permiso y que Allah no quiere que haga algo que perjudique su salud. Entonces sí, puede aumentar todas las otras obras como son la lectura del Corán, tratar de hacer khatam, o sea, completar la lectura del Sagrado Corán durante ese mes varias veces. Y también, bueno, dedicarse a hacer la oración por la noche, caridad, como tú bien dices, muchas obras voluntarias que uno puede hacer cuando no está ayunando. ¿De qué forma se compensan los días no ayunados en la gente que ha estado enferma? Es decir, esto podría ser relativamente fácil en el sentido, refiriéndonos a personas que han tenido una enfermedad temporal, pero quizá más complicado en el caso de la gente que nunca va a poder ayunar por tener una enfermedad crónica. ¿De qué forma se compensan estos dos tipos de ayuno perdido, el de la enfermedad temporal y el de la crónica? Sí, bueno, como bien decís, es una situación distinta. Si una persona tiene una enfermedad temporal, lo que debe hacer es tener paciencia durante ese Ramadán y cuando alcance la salud, cuando se haya curado completamente de esa enfermedad, entonces debe compensar por cada día no ayunado, ayunando otro día. No tiene la obligación de ayunar los 30 días continuados. Ramadán sí son 29 o 30 días uno detrás del otro. Sin embargo, cuando la persona está compensando días que le faltaron de Ramadán a causa de una enfermedad, no tiene la obligación de ayunar los 29 o los 30 días consecutivos uno detrás del otro. Puede ir ayunando algunos días de cada semana. Si una persona tiene una enfermedad temporal y debe compensar algunos días, los debe compensar entre el Ramadán que perdió esos días y antes del comienzo del próximo Ramadán. Tiene este periodo de tiempo para recuperarlos. En caso de que pudiendo no recupere esos días en este primer año, entonces su recuperación del ayuno son 2 para poder compensar ese día. Por cada día no ayunado, debe ayunar un día y dar de desayunar a un ayunante por cada día que no ayunó. Entonces, supongamos que perdió todo el mes o perdió 15 días, entonces, si no lo pudo compensar en el primer año, teniendo capacidad de hacerlo, si no tuvo la capacidad, entonces Allah no le pide a nadie por encima de su capacidad. Pero si tuvo la capacidad de hacerlo y no lo hizo, entonces debe ayunar 15 días y dar de desayunar a 15 ayunantes. Y si no pudo ayunar todo el mes, entonces debe ayunar en el próximo año los 30 días, más dar de desayunar a 30 ayunantes. Esto es en el caso de quien tiene una enfermedad temporal. El caso de quien tiene una enfermedad crónica no tiene esa esperanza de curarse en el futuro. Entonces lo que hace es dar de desayunar mínimo medio sa, es decir, lo que son aproximadamente 1 kilo de la comida más normal de su región, o lo que sería el desayuno que normalmente él, la comida que él normalmente come. Eso es lo que le debería dar a cada ayunante por cada día que no ha ayunado. ¿Qué sucede si una persona es diagnosticada con que tiene una enfermedad crónica y durante muchos años no ayuna y compensa cada día que no ha ayunado con esta comida que le da un ayunante? Y luego la ciencia avanza y descubre una cura para esa enfermedad que antes se creía crónica. Entonces los sabios dicen que en esa situación la persona no necesita recuperar todos esos años de ayuno, sino que alcanza con el hecho de que los haya compensado. Y que lo único que tiene que hacer es comenzar a ayunar desde esa época en la que sí puede ayunar, pero no debe compensar los ayunos anteriores. En ese caso, además, nos asiste la evidencia de que el Islam, como es un sistema que llama siempre a la moderación, a la corrección y que busca el bien del ser humano,
no permite tampoco, no recomienda el ayuno de días seguidos fuera de Ramadán, es decir, sino recomienda alternar el ayuno, ¿verdad?, con días de no ayuno, para, digamos, no inducir a minimizar el sufrimiento que pudiera ocasionar el ayuno, ¿no? Sí, eso es, digamos que en ese aspecto hay dos cosas prohibidas. Uno es lo que se llama el wasl, o la unión de los días ayunados, en el concepto de que hay gente que cuando llega el horario de Maghrib se abstiene de comer y sigue ayunando durante la noche y lo une con el siguiente día, y eso es evidentemente prohibido. Y lo otro es el ayuno constante. El profeta sallallahu alaihi wasallam desaconsejó fuertemente el ayuno constante, que una persona ayunara todos los días de su vida. Dijo que en ese aspecto era mejor, si uno quisiera hacer, ayunar un día sí y un día no. Y evidentemente estamos hablando de los ayunos voluntarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, a alguien en el caso de una persona que tiene una enfermedad temporal y está esperando curarse, y mientras está esperando curarse, Allah designa que le llegue la muerte y nunca ha podido compensar ese o esos ramadanes que no ha podido ayunar? En esa situación, si tenía la esperanza de poder ayunarlos y lo ha alcanzado a la muerte, en esos casos lo ha alcanzado a la muerte a causa de esa enfermedad o de otra situación, pero no ha llegado a curarse, entonces en ese caso no debe ni él con los dinero de su herencia, ni sus herederos ayunar por él. Mientras que si una persona tiene una enfermedad temporal, se cura, tiene capacidad de recuperar esos ayunos y luego muere sin haberlos recuperado, entonces sus herederos pueden ayunar por él, o pueden también, tomando de su herencia, dar de desayunar por cada día a un ayunante para compensar así estos ayunos que esta persona ha dejado como deuda. Y de esa forma esta persona no sería preguntado por esos ayunos el día del juicio. Así es, esa es la manera de pagar esa deuda. Seguramente hay entre las personas que nos ven estudiantes o personas que trabajan en algún tipo con materiales pesados o máquinas pesadas, es decir, personas que tienen trabajos que requieren un gran esfuerzo físico, también estudiantes que requieren una gran concentración. ¿Les está permitido a estas personas no ayunar? A lo mejor al estudiante en vísperas del examen, o a la gente que tiene trabajos especialmente rigurosos o arriesgados. Imagínate un chofer que lleva un autobús lleno de niños y piensa que esto puede afectarle a su conducción, una persona que hace un trabajo con un gran desgaste físico, el estudiante que no puede estar pensando que tiene hambre, sino que necesita centrarse en el estudio. En principio, esas no son excusas para tener la intención de no ayunar. Es decir, un estudiante, por el hecho de que tiene que estudiar para un examen y que durante el día va a tener que rendir ese examen, eso no es excusa para no ayunar. Aquellas personas que tienen un trabajo pesado, tampoco es excusa para tener la intención de no ayunar. Esas personas deben o intentar tomar sus vacaciones durante el mes de Ramadán, organizar sus vacaciones para no tener que trabajar durante el mes de Ramadán, o deben iniciar el día de ayuno. Y si se sienten desfallecer, es decir, sienten que eso realmente les va a afectar en ese momento, no es una duda o un pensamiento que ellos tienen, sino que realmente sienten que les está afectando, entonces en ese momento pueden romper el ayuno para seguir con su actividad, mas luego deben compensar ese día. Pero eso no significa que tengan el permiso para desayunar. En el caso de lo que mencionabas de un chofer de niños, quizás lo que esta persona tenga que hacer es excusarse de ese trabajo, si piensa,
que por su ayuno puede poner en riesgo a estos niños. Es decir, no es una excusa para él romper el ayuno, dejar de ayunar, sino que si él siente que no puede desarrollar su trabajo correctamente y puede poner en riesgo la vida de otras personas, entonces debe excusarse de ese trabajo. El Islam es un din, un sistema de vida completo más que una religión, ¿no? Y una de las reglas básicas de este din es el respeto a los mayores, a las personas ancianas. Y el hecho de procurar su bien es obligatorio para cualquier persona que se considere un digno seguidor del Islam, ¿no? Es decir, los ancianos, ¿en qué circunstancias tienen permitido no ayunar y bajo qué condiciones? Bueno, eso no hay una regla especial con respecto a qué edad una persona se considera anciana, ¿verdad? Las diferencias a veces en las etnias, en la calidad de vida que esa persona ha llevado, en su salud, no puede ponerse una edad definitiva para decir a partir de este momento esta persona tiene la excusa de no ayunar, porque Los es avances de cierto. la ciencia, además, ahora mismo permiten que la edad de daño, digamos, de la ancianidad, la edad en la que el anciano realmente comienza a sufrir achaques, sea mucho más avanzada que la que era hace unos tiempos. Entonces, Sí, es cierto. Sí, además hace falta un la calidad de cierto vida que ijtihad uno, en este sentido, ¿no? sí, la calidad de vida que uno puede llevar durante sus años jóvenes influye mucho en la calidad de vida que va a tener cuando ya es más adulto, incluso entrando en la ancianidad. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Y aquellos que pudiendo ayunar, se refiere a los ancianos, es decir, podrían ayunar, pero les es difícil, deben alimentar por cada día no ayunado a un ayunante. Es decir, que cuando la persona entra en esa edad en la que siente que su cuerpo ya no puede soportar el ayuno, y eso puede ser por una convicción propia a partir de la edad, y creo que es una decisión muy difícil de tomar. A nadie le gusta considerar que ya está lo suficientemente viejo para no poder llevar adelante el ayuno. Entonces A uno se veces obstina en no reconocer las cosas, ¿no? exacto, el consejo de la familia, el consejo de un médico musulmán, son todos determinantes para que bueno, una persona tome ya ese permiso, sobre todo si realmente le afecta su salud o le puede dañar su salud en presente o a futuro. Entonces la gente mayor no tiene la obligación de ayunar. Y como dijimos en el caso del enfermo, si hay constancia a través de un médico de que eso realmente le puede afectar su salud y perjudicar su salud, pues entonces lo mejor es que el consejo de sus hijos, de su familia, para que no ayune, sino que compense por cada día que no ayuna, dando de comer a un ayunante. Y es, como tú bien dices, esta es una religión que más que una religión es un modo de vida desde el momento que uno nace y hasta que muere. Entonces tiene en consideración Es todos un los sistema periodos. integral, ¿verdad? Y todas las situaciones que pudieran darse, ¿no? Exacto. Y por eso la gente cuando alcanza esa edad, pues tiene un permiso de Allah Azza wa Jal para no ayunar. Resulta un excelente sello final esta reflexión sobre el Islam como sistema integral de vida, y con ella se termina nuestro tiempo y nos despedimos hasta el siguiente programa. Barakallahu fik. Wa fikum barakallah ali. Y a ustedes les espero de nuevo en la siguiente edición de Ramadán Karim. No falten que pasamos lista, ya saben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.